puedan generar informes ustedes hasta la próxima semana y con eso podamos tener por lo menos una nota de laboratorio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos hasta ahorita avanzado el laboratorio número 1, ¿sí? Y el laboratorio número 2. ¿Estamos correctos? Sí, jefe. Sí, Este es contenido de humedad. Y este laboratorio es exploración geotécnica, ¿no? Exploración geotécnica. Lo que nosotros habíamos hecho son calicatas, ¿no? Calicatas. Bien. Está mal escrito. Calicatas. Bien. El entregable de estos dos es lo siguiente. Ustedes me tienen que entregar el informe que va a consistir en un informe en el cual estén prácticamente los dos ensayos, ¿ya? Entonces yo primeramente, si bien ustedes tienen de campo un perfil estratigráfico, ¿sí? Un perfil de campo que ustedes han generado en obra, no sé si se acuerdan, donde aquí hay una descripción visual, aquí hay una profundidad, aquí hay el número de muestra y aquí están las observaciones, ¿no? Ya tengo calicata número 1 y todos los datos del proyecto. Ustedes ya han generado esta información, ustedes tienen esta información en borrador, ¿no? De todas las calicatas que han hecho. Hemos hecho alrededor de ¿cuántas calicatas? ¿5, 6? Creo que solo hemos hecho solo una sola. No, cada grupo. ¿Cuántos grupos? Sí. Tengo hecho más. 6 calicatas tenemos. ¿Sí? 6 calicatas. Entonces ustedes me tienen que generar un perfil de correlación. Un perfil de correlación. ¿En qué consiste el perfil de correlación? Consiste en que ustedes van a digitalizar esta información, ¿sí? Van a digitalizar y o si quieren, la van a copiar en limpio y se van a intercambiar información. De tal manera que si yo tengo, por decir, tengo un tramo algo así, ¿no es cierto? Este es el tramo donde hemos hecho los puntos. Y ustedes han trabajado en el Calicata 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 5 y 6. Los 6 grupos estaban distribuidos, no sé, a una distancia aproximadamente de 1000 metros cada grupo. Lo que ustedes me tienen que generar ahora es un perfil de correlación. ¿En qué consiste eso? Que cada grupo se va a intercambiar información y me va a entregar algo así. Estos son los perfiles de cada grupo, ¿sí? Los 6 perfiles. Bien. Y me va a decir que este es el nivel del terreno natural. Y en el primer grupo, ¿quién es del primer grupo? A ver, me pueda por ahí, alguno del primer grupo, alguien que me pueda ayudar, que esté a mano con el perfil de campo. ¿Quién me puede ayudar ahí? Lo mismo del grupo 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien de los 6 grupos, algún encargado que esté con el perfil en la mano? Sí, Ya, a ver, el 5. ¿El grupo 5? no del 1.
Ya, del 1. A ver, dígame el 1, ¿qué encontró en su estratigrafía? Sería primero la capa vegetal, que no. Ya, capa vegetal. ¿A qué, hasta qué profundidad? De 0 a ¿De 0 a cuánto? 0.20. Ya, capa vegetal. Luego, Luego encontramos arenas. Es de baja plasticidad. Acá no. ¿hasta qué profundidad? De 0.20 a 0.70. De 0.20 a 0.70. 0.70. Ya, es arena arcillosa. Luego arcilla arenosa. ¿De qué profundidad la arcilla arenosa? De 0.70 A 1 metro. a 1 metro. Correcto. Ya, aquí encontró arcilla. Y luego, de 1 a 2, ¿a cuánto llegaron? 1.50, ¿no? Casi 1.70, 1.80. Ya. Creo que era hasta 2 metros nomás la perforación. Todo vamos a unificar a 2 metros. Ya, ¿qué encontró de 1 a 2 metros? Suelo limón. Suelo limo. Ya. Vamos con el grupo 2. ¿Alguien del grupo 2? Sí. A ver, me va dictando su secuencia estratigráfica. La capa vegetal ¿Qué profundidad? fue hasta 35 centímetros. Ya, 0.30 luego. arena arcillosa, Arena arcillosa, Ya, ¿hasta qué profundidad? 0.80. 0.80. Ya, el grupo, luego. Arcilla arenosa arenosa hasta Arcilla. hasta 1.70. De 0.80 a 1.70. Sí, Ah, prácticamente solamente tuvo 2 materiales. sí, ingeniero. ingeniero. Ya, está bien, hasta 2 metros. El grupo 3. Firme, hija. Su secuencia, por favor. Capa vegetal. Capa vegetal A de 0,20 metros. metros. Ya, capa vegetal. Luego, Arena limpia. arena, ya. ¿Hasta qué profundidad? De 0,20 De 0.20 a a 0.40. Ya. Luego, arcilla de baja plasticidad. grisácea. arcilla, ya. ¿Hasta qué profundidad? De De 0,40 a 1.20. Ya. Y luego, Y por último, Por último, arenosa. arcilla arenosa. arcilla arenosa. De 1,20 ¿No? De a 2. 1.20 a 2. Bien. El grupo 4. ¿Alguien del grupo 4? Nadie. Grupo 5. Ingeniero del grupo 4. ¿Ya me dicta? de 0 De a 0 0.3 a 0.3 teníamos ¿Ya? teníamos de 0 de 0 a a 0.8 0.8 era arena, grano. arena grano. No te escucho muy bien. Cero, 3 metal. Capa vegetal, ¿ya? Luego de 0.30 a 0,8 arena arena. ¿ya? y de Y de 0,8 a 2. ¿Qué tenían de 0.80 a 2? de 0,8 a 2 0,8 a 2. claro, el Claro. de El 0,3 0,3 arena marrón. arena marrón.
¿Arena igual, de 0,80 a 2 metros? Sí. Sí. Arena. Ya. El grupo 5. Sí, ingeniero. Secuencia, por favor. Capa Capa vegetal 0 a 0,30 0,30 la profundidad. Ya. Con arena moza, material orgánico. Ya. La La capa primera capa de 0,30 a de 0,30 a 0,80 que es es arena sucia, limpieza, color marrón, color claro, marrón claro, color color amarilla con amarilla con fragmento de fragmento de clastros color negruzco, tamaño gran media gran media y compacidad y alta. compacidad alta. Ya. Luego. Y Tercera capa tercera capa de 0,80 a 1,10 que es arena es arena arcillosa mayormente predominante. Arena arcillosa. De 1,10 a 2. de 1,10 a 2. De 1,10 a 2 bien allá. Mayormente era lo mismo, por eso era predominante. Ah, ya, entonces directamente hasta los 2 metros. Ya, ahí está. Bien. Y el último grupo, 6. ¿Alguien de grupo 6? ¿Nadie? Y que creo que solo eran 5. 5 grupos. Ya, está bien. La verdad que no recuerdo yo tampoco cuántos eran. Vamos a suponer que eran 5. Entonces, ya tienen más o menos la secuencia estratigráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Lo que tienen que hacer es unir para definir los estratos. Un factor común ha sido la capa vegetal, ¿sí? Que se ha presentado prácticamente todos los sondeos, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es unir, esto es capa vegetal, ¿no? Y luego han encontrado un material en el primer pozo arena arcillosa, en el segundo pozo arena arcillosa, pero en el tercer pozo ya no hay arena arcillosa, hay solamente arena, arena y arena. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente, miren, podemos decir de que aquí tengo una arcilla, ¿no? En este pozo, aquí hay una arcilla, entonces este material puede ser algo así. ¿Sí? Acá tengo arcilla, ¿no? Tengo arcilla. Y la arena arcillosa, miren, aquí hay arena arcillosa, aquí abajo también hay arena, no, esta es arcilla arenosa, ¿no? Entonces esta arena arcillosa, habría que ver cómo es la clasificación, porque acá nuevamente aparece la arcilla. Puede ser que esta arcilla me dé una clasificación del tipo arcilla, entonces yo voy a considerar que esa es una arcilla, pero aquí ya aparece arena. Entonces esta arcilla más o menos termina ahí, ¿no? Es prácticamente hasta ahí. Esta es la arcilla y algo así, ¿no? Todo esto es arcilla, ¿sí? Arcilla. Y la arena arcillosa que se repite aquí, aparentemente en el tercer pozo ya no hay, entonces puede ser de que esa arcilla ha terminado en esta zona. A ver, puede ser de que hasta aquí nomás haya sido la arena arcillosa, ¿no? Todo esto es arena arcillosa y de aquí apareció una arena un poquito más fina, ¿no? Entonces más clarita, dicen. Ya puede ser que sea esto arena y aquí arriba sigue siendo arena, ¿no? Entonces todo esto es arena, ¿no? Todo eso es arena. Y es más, aquí todo este pozo dice que es arena, ¿no? Entonces, y aquí hay una arena arcillosa que es similar a la que tengo aquí. Entonces yo puedo decir de que esta es una arena arcillosa que más o menos
termina ahí, ¿no? Entonces puede ser que eso continúe hacia allá como arena arcillosa, ¿no? Acá tengo otra arena arcillosa, ¿sí? Un estrato de arena arcillosa, y luego todo esto, acá tengo otra arena arcillosa. Y acá tengo un limo, miren, ¿no? Un limo, y este limo prácticamente no se repite en ningún otro pozo, entonces puede ser de que ese limo se pierda aquí, ¿no? Puede ser algo así. Ese es un limo, ¿ya? Y luego aquí que aparecía arena, arcilla arenosa, ¿no? Entonces igual que esta arcilla, entonces podríamos decir de que todo esto puede ser arcilla. Arcilla arenosa, ahí y aquí. Entonces todo esto lo podemos considerar un estrato de arcilla directamente, ¿no? Más o menos tiene esa secuencia. Lo que tienen que ir uniendo, ¿no? Todos los estratos que se presentan, ¿sí? Acá tengo arena, entonces todo esto aparentemente es arena, ¿sí? Arena aquí y arena aquí, ¿no? Entonces todo este estrato, miren, es arena, aquí es arena y se pierde ahí la arena, ¿no? Y luego en el último pozo aparece nuevamente la arcilla, ¿no? Entonces este es un perfil estratigráfico de correlación, en el cual ustedes pueden identificar los diferentes tipos de suelos que hay, ¿no? Por ejemplo, acá el limo no se nota muy bien, lo vamos a pintar así, un poquito más oscuro, muy claro, algo así. Ahí está, ¿no? Este es un limo. Tengo limo, tengo todo esto, pueden colocar, este va a ser el limo, ¿no? Tengo el color rojizo, rojo, que es arcilla, ¿sí? Esta es una arena arcillosa, Luego tengo un limo, no, arena arcillosa, y la arcilla es más rojiza, ¿no? Esta es arcilla. Luego tengo una arena, ¿no? Tengo una arena que es un color bastante claro, ¿no? Esta es arena. Entonces, más o menos, esta es las referencias, ¿no? De los tipos de suelo. Y me estaba olvidando el que se repite en todo, que es la capa vegetal, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden ver, miren, una secuencia, ¿no? De cómo se van repitiendo los materiales. Esta secuencia es mucho más evidente cuando los pozos están mucho más cerca aún, ¿no? Entonces, en este caso tenemos pozos que están bastante alejados, ¿no? Entonces, este es el trabajo que ustedes me tienen que elaborar, ¿sí? Para preparar su informe. Más o menos le va a dar algo así, ¿ya? Algo así, ¿no? Para que salga mejor este perfil estratigráfico, lo más conveniente siempre es tener las cotas, ¿no? Las cotas de cada nivel, para ver si hay algunos pozos que pueden estar más arriba o otros más abajo, ¿no? Entonces puede que la secuencia pueda variar en ese aspecto igual, ¿no? Entonces para ello, ustedes tienen que intercambiar información, Si bien me van a colocar en el informe el perfil individual correspondiente a su calicata, ¿no? En perfil de campo, bien dibujadito, bien. He visto que varios de los grupos no tenían su perfil de campo, ¿no? Listo en el momento de la excavación. En algunos casos hemos tenido que elaborarlo ese rato, ¿no? Pero para la presentación de su documento tiene que estar su perfil tal cual como se los dibujé en el día de clase, ¿no? Y tienen que estar aquí los números de muestra, no sé cuántas muestras habrán tenido, algunos han tenido 2, otros 3, otros una muestra, dependiendo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, me tienen que generar un gráfico. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, entonces el perfil el perfil de correlación gráfica, ¿no? gráfica, ¿no? No te escuché muy bien. ¿Volvés a repetir, por favor?
Le decía que el perfil de correlación entonces consiste en hacer esa gráfica, ese esquema. Sí, este es el perfil de correlación. A esto se denomina perfil de correlación. Entonces, ustedes como sus compañeros se van a intercambiar los perfiles de campo, ustedes lo tienen que, no sé, dependiendo de quién lo va a preparar el informe, lo tienen que acomodar a su formato, ¿sí? Tal vez algunos lo van a hacer bastante elegante, bien acomodadito. La cosa que en su informe que me entregue cada grupo tienen que estar los 5 perfiles bien acomodaditos. No es que lo vayan a colocar lo mismo que le están entregando, ¿no? Tienen que colocarlo de acuerdo a su formato, a cómo lo están trabajando ustedes, ¿ya? Eso es muy importante. No cometan ese error de colocar lo mismo que les están presentando. Si les están presentando un perfil medio feo para presentar, ustedes mejórenlo, dibújenlo de nuevo y lo presentan, ¿no? Y después de eso viene el perfil de correlación, ¿ya? Esto tiene que ir prácticamente si es posible colocar en una hoja tabloide, mucho mejor, ¿no? Y con sus respectivas referencias y demás cosas, ¿ya? Eso con respecto a la primera parte del informe. En la segunda parte del informe tiene que ir un gráfico que va a ser igual a profundidad versus contenido de humedad, ¿no? Profundidad versus contenido de humedad natural, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si ustedes tienen de su calicata, ¿sí? Que han excavado, tienen, qué sé yo, 3 muestras, creo que el grupo 1 tiene 3 muestras, ¿no? Entonces, de cada muestra, esta es la capa vegetal, esta es la muestra número 1, esta es la muestra número 2, y esta es la muestra número 3. De cada estrato tienen que calcular su contenido de humedad, 2, y contenido de humedad 3, ¿no? Y graficar, acá en profundidad, acá pueden poner 1, 0,50, 1,50 y 2 metros, ¿no? Y ubicar los puntos, acá, qué sé yo, 10%, acá 15%, acá 18%, ¿no? Ir ubicando los puntos. Puede ser que para la primera muestra el contenido de humedad le haya salido, vamos a poner 6%, 6.8, aquí le haya salido 4, y aquí le haya salido, qué sé yo, 10%, ¿no? Entonces van graficando, ¿sí? Si acá es 5, entonces 6% más o menos está ubicado, de la mitad, algo por acá, ¿no? Un punto. Luego bajó a 4 el porcentaje de humedad, entonces bajó a 4. Luego subió a 10, ¿no? Entonces, y algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué me tienen que graficar ustedes? La variación, ¿sí? La variación del contenido de humedad en base a la profundidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que realizar. Obviamente que para calcular tienen que generar sus tablas, tienen que generar sus planillas y sus datos de laboratorio, ¿ya? Eso es el contenido del informe. Obviamente ya ustedes saben el contenido mínimo que tiene que tener cada informe. Prácticamente el laboratorio 1 y 2 van unidos, ¿sí? Es en un solo informe, en la cual si ustedes van a calcular contenido de humedad y exploración geotécnica, tiene que haber procedimiento para contenido de humedad y procedimiento para exploración geotécnica, ¿no? Igual en cuanto a los fundamentos teóricos, tienen que haber de ambos capítulos o ambos temas, ¿no? Entonces, prácticamente 2 laboratorios en un solo informe. Por lo tanto, el contenido, tanto procedimental como de fundamentación teórica y de cálculo, tiene que ser para cada ensayo, ¿ya? ¿Se entiende? Este gráfico solamente tiene que ser de su grupo, ¿sí? Solo de su grupo. Si es el grupo 4, entonces su gráfico solamente del grupo 4. Pero el perfil de correlación tiene que estar los perfiles de los 5 grupos, y toda la correlación como hayamos dibujado en la parte de abajo. ¿Está claro, no?
Jóvenes. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, Ingeniero, entonces, tal y cual tal cual como lo estamos haciendo, pero ambos vamos a presentarlo en un solo informe junto con esas dos gráficas. Exactamente. Lo van a unificar los dos informes. Si lo estaban haciendo de forma independiente, unifíquenlo los dos informes y me presentan un solo documento. ¿Está bien, no? Bien. Ahora vamos a ver el laboratorio número 3. El laboratorio número 3 es el ensayo de gravedad específica. ¿Sí? Entonces, del laboratorio número 3 vamos a hacer el ensayo de gravedad específica. ¿Sí? El ensayo de gravedad específica, nosotros ya lo hemos visto que es una gravedad específica. Habíamos dicho que es una relación entre el peso del sólido y el peso unitario del agua. Esta es la fórmula básica de gravedad específica, ¿no? Si yo quiero calcular una gravedad específica de un suelo, de un material, tengo que utilizar una fórmula de laboratorio, ¿no? Y la fórmula de laboratorio me dice que es igual al peso seco por un coeficiente alfa dividido entre... a ver, denme un minutito, voy a abrir, no recuerdo muy bien la fórmula. ¿Dónde está? Que no es un ensayo complicado, es un ensayo bastante sencillo. Manual. Acá está contenido de humedad. Acá pueden, mira, acá está el perfil. Pueden ver la presentación, hay un perfil de correlación ahí, ¿no? Entonces pueden ayudar, está el perfil igual de profundidad versus humedad. Se pueden hacer ayudar con lo que está en la guía de laboratorio, ¿no? Límite líquido, esto no me interesa mucho todavía y nos vamos a gravedad específica. A ver. Esto creo que no es. La gravedad específica está en la página. Aquí está. Gravedad específica de los sólidos del suelo. Está la normativa ASHTOTE 170. El objetivo, determinar, dice, familiarizar al estudiante con el método general de obtención de gravedad específica de la masa de cualquier material compuesto por partículas pequeñas, ¿no? La formulita general de gravedad específica es igual a peso del pignómetro más agua más peso seco. Aquí está. Entonces es peso del pignómetro más agua, peso del pignómetro más agua, más el peso seco, menos el peso del pignómetro más agua, más suelo, ¿no? Y un coeficiente alfa. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la gravedad específica, ¿no? Donde G sub S es igual a gravedad específica, peso seco es WS, peso seco del material, peso PIC más agua es igual a peso del pignómetro. Ya les voy a explicar cuál es el pignómetro, más agua, ¿no? Luego tengo nuevamente el peso seco y tengo peso del pignómetro más agua más suelo, ¿no? Peso del pignómetro más agua más suelo. Y alfa es un coeficiente, un factor de corrección, ¿sí? Un factor de corrección.
Bien. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar para realizar el ensayo. El pignómetro es un aparatito de vidrio que más o menos tiene esta forma. ¿Ya? Tiene esta forma el pignómetro. Es un balón, ¿no? Esto lo van a encontrar en laboratorio, que normalmente tiene una capacidad de 500 ml. ¿Ya? 500 ml de capacidad. Y en la parte del piquito, del cuello del pignómetro, tiene una marca, ¿sí? Un nivel. O sea, si yo quiero volumen de 500 ml de agua, tengo que llenar todo el pignómetro con agua hasta ese nivel, ¿no? Eso me genera un valor de 500 ml. Este es el pignómetro, ¿sí? Ese es el pignómetro. No sé cómo lo conocerán ustedes en laboratorio, como balón, creo, ¿no? Balón lo llaman otros, ¿no? Pero esto es exclusivamente para determinar la gravedad específica, ¿ya? Entonces, ustedes, para determinar este valor de gravedad específica, lo primero que tienen que hacer es, de la muestra que ustedes han sacado, de la muestra inalterada, que ustedes la tienen a buen resguardo, como dice, ¿sí? De esa muestrita, ustedes van a sacar una pequeña porción, ¿sí? Una pequeña cantidad de material, ¿no? Van a tratar, qué sé yo, sacar de la punta de aquí, de algún lado, van a sacar una pequeña cantidad de material, ¿no? ¿Cuánto de material? Saquen aproximadamente unos 300 gramos de material, aproximadamente, ¿sí? ¿En qué condición está esto? Está en una condición húmeda, ¿no es cierto? Aproximadamente, ¿sí? Está en una condición húmeda, han sacado y luego nuevamente lo guardan el cubo, ¿sí? Lo guardan, no lo vayan a botar, ¿no? Sacan en la puntita, desintegran, cortan un poquito de más o menos 300 gramos de material y lo llevan en un recipiente, ¿sí? Este peso inicial no es tan determinante, no es tan importante, es algo aproximado que les estoy pidiendo, ¿ya? Luego este material ustedes lo tienen que dejar en proceso de saturación, porque si es muestra inalterada es arcilla, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí el material en el recipiente y lo dejan en proceso de saturación, ¿sí? Lo dejan en proceso de saturación. Por lo menos unas 2 horas de saturación, ¿sí? O si pueden dejarlo mucho más tiempo, de un día para el otro, mucho mejor, ¿ya? Porque como es arcilla, cuesta que el material se sature, ¿no es cierto? Paralelo a eso, ustedes en laboratorio tienen que ir haciendo unas medidas. Por ejemplo, en el mesón del laboratorio, ustedes tienen que ir calculando algunos datos que se necesita para realizar el ensayo, ¿no? Por ejemplo, yo necesito determinar el peso del pignómetro más agua, ¿sí? Ahí tengo el pignómetro, lo lleno con agua, todo este pignómetro, ¿sí? Lo lleno con agua hasta el nivel, ¿sí? Mucho cuidado, este nivel, normalmente si nosotros hacemos un zoom, y está ahí el nivel, cuando ustedes lo llenen con agua, normalmente el agua cuando está en contacto con una superficie genera una curva debido a la tensión superficial que se forma en el agua, ¿no es cierto? Genera una curva de este tipo, ¿ya? Algo así. No sé por qué se pierde esto. ¿No? Una curvatura, ¿sí? Una curvatura más o menos de esta forma. Entonces, ustedes tienen que definir, si tengo acá el nivel o la marca del pignómetro, entonces todas las lecturas que ustedes tomen tienen que ser con el nivel de la curvatura de agua aquí, ¿sí? A eso se llama menisco. Este es el menisco, que es la curvatura que forma el agua cuando está en contacto con una superficie vertical, ¿no? Entonces, todas mis lecturas yo las voy a tomar de esa forma. Entonces, yo voy a llenar el agua hasta el nivel, eso es muy importante, el nivel, y ese nivel que haga contacto con la curvatura del agua, ¿no? Y ahí obtengo un dato.
¿qué dato voy a obtener? El peso del pignómetro más agua. Entonces, peso PIG más H2O. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ustedes van a registrar este peso. Peso del pignómetro más agua lo van a registrar, ¿sí? Luego van a hacer lo siguiente. Van a hacer lo siguiente. Una vez que este pignómetro esté con agua, ustedes lo que tienen que hacer es lo que se llama hacer rodar la base. Lo van a inclinar con agua, ¿sí? De esta forma, ¿no? Este pignómetro está con agua, ¿sí? Está completamente con agua. Y lo hacen girar en un sentido el pignómetro sobre la superficie de la mesa, ¿sí? Sobre la superficie. Mejor si se colocan un pañito aquí arriba, ¿sí? Un pañito para evitar de que el pignómetro golpee con la mesa y puedan averiarlo, puedan romper o algo así, ¿no? Con mucho cuidado tienen que hacer girar, hacer rodar la base se llama. ¿Esto con el fin de qué? De que cuando nosotros hacemos rodar la base, ustedes saben que el agua en su interior tiene moléculas de aire, a veces, ¿no? Cuando está muy perturbada. Entonces, cuando ustedes generan este procedimiento de hacer rodar la base, hacen de que el agua o las burbujas de aire salgan a la superficie, ¿no? Salgan a la superficie y se elimine todo el aire que tenía este pignómetro contenido en el agua, ¿no? Entonces eliminan todo ese aire. Entonces este proceso por lo menos lo van a hacer por un espacio de unos 10 minutos, haciendo rodar cuidadosamente la base, ¿ya? Y luego nuevamente se pasan a pesar el pignómetro, ¿sí? Aquí está la balancita en el mesón, colocan la balanza y colocan su pignómetro, ¿sí? Ahí está. Nuevamente verifican, ¿no? Verifican y calculan el peso del pignómetro más agua, ¿sí? Verifican eso. Si ese valor es similar a este, entonces no hay ningún problema, pueden trabajar con el mismo valor. O si no, directamente trabajan con este valor que tengo acá, ¿ya? Porque puede que el agua que estaba dentro de este pignómetro haya tenido alto contenido de aire, inclusive ese aire al salir haya bajado el nivel del agua, en este caso, puede ser que si ha tenido mucho contenido de agua y tengo el nivel, puede ser que me haya bajado aquí el nivel de agua, entonces ¿qué tienen que hacer? Aumentar hasta llegar nuevamente al nivel del menisco, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, y luego lo pesan y ahí tienen el peso del pignómetro más agua, ¿no? Entonces, ¿qué dato ya tengo? Ya tengo este primer dato del problema. Tengo este primer dato. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Preguntas? Luego, ustedes van a proceder, ustedes tienen aquí el recipiente, tienen suelo y tienen agua, ¿no? Tienen suelo en condición saturada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Lo que ustedes van a hacer es, en laboratorio hay una especie de mezclador, ¿sí? Hay un aparatito más o menos que tiene esta forma. Como esos aparatos para preparar milkshake, ¿sí? Tiene su vaso, inclusive es bastante grande. Ahí, y tiene el dispositivo y hay como una especie de hélice, ¿no? Entonces lo que ustedes van a hacer en la mezcladora, ¿sí? Esta es una mezcladora. Van a colocar esto.
van a colocar suelo y van a colocar el agua. El material que estaba en proceso de saturación lo van a vaciar directamente a la mezcladora, ¿no? Y lo van a mezclar por espacio de 1 minuto aproximadamente, ¿ya? Cosa de que la parte sólida del material se humedezca completamente con el agua, ¿ya? Luego, ustedes van a vaciar del pignómetro que tenían con agua, van a vaciar por lo menos las 3/4 partes de agua. Y va a quedar agua hasta este nivel. ¿Sí? O sea, que hasta el nivel van a vaciar las 3/4 partes. ¿No? Vaciar. Van a botar el agua que está dentro del pignómetro y lo van a dejar más o menos a este nivel. ¿Ya? Luego van a colocar un embudo y lo que estaba en el vaso de la mezcladora directamente lo llevan al interior del pignómetro, ¿no? Entonces ustedes van a dejar caer aquí todo lo que es suelo. Perdón. Perdónenme un segundito. Voy a cortar esto. Denme un momentito, por favor. Ya. Van a vaciar dentro del pignómetro todo lo que es suelo saturado y parte de agua, ¿no? Y o sea, van a llenar todo este pignómetro hasta el nivel, ¿no? Primero van a vaciar el agua, luego van a llenar con la mezcla, ¿ya? Y al final van a tener el pignómetro con un nivel, ahí está el nivel del pignómetro, ¿no? Y tenemos nivel lleno de agua, ¿sí? Y nivel lleno de suelo, ¿no? Lo mismo van a marcar hasta el nivel del cuello, ¿no? Si ahí está el cuello, entonces tiene que quedar hasta este nivel, ¿ya? Hasta el nivel del menisco, ¿no? Luego tienen que medir la temperatura. Introducen el termómetro dentro del pignómetro, introducen el termómetro. Y miden la temperatura, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de la mezcla? ¿Sí? Y una vez que tienen ese dato de la temperatura, nuevamente hacen el procedimiento de hacer rodar la base, ¿no? Hacer rodar la base. Colocan su pañito húmedo aquí. Ahí lo tienen el pignómetro, ¿no? Y empiezan a hacer rodar la base. ¿Sí? Empiezan a hacer girar el pignómetro, que en su interior tenemos suelo y tenemos agua, ¿no? En este caso, por lo menos, rodar la base, por lo menos unos 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque tiene suelo y el suelo tiene bastante contenido de aire, ¿no? Entonces la cantidad de aire que van a desalojar del pignómetro puede ser que sea mayor, entonces van a necesitar mayor tiempo de desaireado, se llama, proceso de desaireado, ¿ya? Desaireado. ¿Ya? Proceso de desaireado, eliminar el aire, ¿no? Entonces, normalmente, cuando ustedes terminen de desairear, ustedes tienen el pignómetro ahí, ¿sí? Y acá tienen el nivel, y acá tienen suelo, y tienen agua, ¿sí? Aquí puede ser que se les forme una especie de espuma, ¿no? Puede ser que se le forme en el cuello una especie de espuma por
colocado del suelo, ¿sí? Espuma, ¿no? Entonces ustedes tienen con un algodoncito y un alambre, ¿sí? Colocan un alambrecito, un alambre con algodón en la punta. Pueden ir limpiando todas las paredes y sacando esa cantidad de aire digo, de espuma que se pueda formar ahí en el cuello del pignómetro, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacerle una limpieza. De tal forma que esto se vea perfectamente de que este es el cuello y yo tengo el agua más o menos de esa forma, ¿no? Y luego esto paso nuevamente a pesarlo, ¿no? Voy a pesar y ahí tengo otro dato. ¿Qué dato tendría aquí? Tengo el dato del peso del pignómetro más agua más suelo, ¿no? Ya tengo este dato. Ya tengo el primero, ya lo tenía el primero anteriormente, ahora tengo el segundo dato. Peso del pignómetro más agua más suelo, ¿no? Una vez que yo ya he pesado eso, lo que tengo que hacer es vaciar en un recipiente demasiado grande todo el contenido de mi pignómetro. ¿Sí? Tengo que vaciar todo lo que estaba aquí, tengo que vaciarlo en un recipiente bastante grande, ¿no? Conjuntamente con el suelo y conjuntamente con el agua, ¿sí? De tal forma de que en el pignómetro no quede absolutamente nada. Si me sobraron algunos restos de suelo, tengo que introducir nuevamente agua, limpiarlo y vaciarlo y que todo caiga al plato evaporador, ¿no? Al plato evaporador. No tengo que perder nada de material en estos procesos. Es muy importante eso, ¿no? Tengo que vaciar el pignómetro al plato evaporador. ¿Ya? Y luego esto introducirlo al horno. Aquí está el plato evaporador y acá tengo suelo, tengo agua, ¿no? ¿Durante qué tiempo? Eso va a depender. Inclusive este proceso de secado puede demorar hasta 2 días. Tengan mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque tiene alta cantidad de agua, ¿no? Prácticamente todo el agua tiene que evaporar, ¿ya? 2 días. Una vez que terminan este proceso, ustedes llevan ese plato evaporador a la balanza. Y luego, con eso calculan el último dato que le falta, que vendría a ser el peso seco del material, ¿no? Entonces, ¿qué dato ya tienen? Tienen el peso seco de aquí y el peso seco de aquí. Y con eso ustedes ya pueden calcular la gravedad específica, que es igual al peso seco por alfa dividido entre el peso del pignómetro más agua más el peso seco menos el peso del pignómetro más agua más suelo. ¿Sí? Ya tiene. Este valor alfa se lo calcula por medio de una tablita. Si nos vamos ahí al PDF, es una corrección por temperatura que se tiene que hacer. Miren. Aquí está, ¿no? Aquí está el valor de alfa. No sé si logran ver. Vamos a sacar a ver este pedacito. Lo vamos a llevar a nuestra diapositiva. Aquí está, valor alfa. Entonces vamos a suponer que el ensayo yo lo hice a una temperatura de aproximadamente 24 grados centígrados. ¿Cuánto vale alfa? 0.9991.
¿no? Entonces, ese es el valor alfa que van a calcular ahí. Viene de tabla. Y va a estar en función a la temperatura de ensayo que yo he tomado aquí. Miren, aquí he tomado con el termómetro, he tomado una temperatura de ensayo, ¿no es cierto? Con el termómetro y en base a esa temperatura, yo voy a calcular alfa. Mínimamente se tienen que hacer 2 ensayos para promediar. ¿Sí? Para promediar. Y tengo que cumplir la relación de que el ensayo 1 dividido entre el ensayo 2, déjenme que lo confirme, tiene que ser menor a 1.02. Menor a 1.02. Entonces la relación entre el GS1 y el GS2 tiene que ser menor a 1.02. Mejor si es 1, pues, ¿no? Cosa de que el resultado del primer ensayo sea igual al segundo, ¿no? Pero no les va a dar siempre 1, ¿no? Porque siempre hay algunos problemas en los pesados, la cantidad de material y demás cosas. Una vez les cumple esto, entonces ustedes ya pueden calcular un valor de EGS promedio del suelo, ¿no? Ya tienen la gravedad específica. ¿Preguntas? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? No. ¿Ya? Por mi Entonces, parte, no, ingeniero. ese es el ensayo que ustedes tienen que hacer, que va a ser el ensayo número 3, ¿no? El ensayo número 3, que es gravedad específica. ¿Ya? Luego, ya aquí vendría el ensayo número 4. El ensayo número 4 se denomina relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Sí? Relaciones volumétricas y gravimétricas. Ese va a ser el laboratorio número 4. Ingeniero, ¿Sí lo escucho? ¿hasta cuándo va a ser la presentación de la 3? La presentación de todos los informes yo se los voy a dar hasta de esta semana, la siguiente semana. Porque la siguiente semana es semana de exámenes, no vamos a pasar clases. Y la otra semana ya es revisión. Entonces yo los informes de laboratorio los voy a tener, los voy a esperar aproximadamente hasta el día lunes de la próxima semana. ¿Sí? No de esta semana que viene, desde la primera semana después de los exámenes, hasta el lunes de la primera semana después de los exámenes. El lunes 21. A ver, estamos hablando de el 14 al 19 son los exámenes y hasta el lunes 21. Correcto. ¿Está claro? ¿Alguna otra consulta? ¿En los dos primeros laboratorios? ¿O también el 4?
todo lo vamos a dejar. Pues no lo dejen para lo último, pues, ¿no? Porque si lo dejan para lo último no van a terminar. Dije una duda. Dije una duda. ¿Sí? Si mi laboratorio tiene diferente tipo de letra, no puedo. Puede ser, ¿no? Yo voy a aceptar ese tipo de informe, porque no una sola persona va a generar todos los laboratorios, pues, ¿no? Entonces intercálense, pero lo que no quiero es que en un informe haya una mistureada de letras, ¿sí? Que un informe lo haga uno, el informe 3 lo haga otra persona, el 4 lo haga otra persona, eso no hay problema. Ingeniero, gracias. Bien. Ingeniero, gracias. De la muestra que ustedes han sacado del cubo, prácticamente ya un pedazo lo han ocupado para calcular gravedad específica. Ahora vamos a sacar otro pedacito, ¿sí? Para calcular las relaciones de peso y volumen. Pero ese pedacito tiene que tener aproximadamente una dimensión muy pequeñita. Estamos hablando de aproximadamente unos 3 centímetros de lado, ¿sí? 3 centímetros de lado. O sea, van a sacar un cubito, un dadito pequeñito, ¿no? Y como es arcilla, se puede moldear sin problema, pues, ¿no? El dadito de 3 centímetros aproximado, tal vez más, muy chiquitito es 3. Hagamos un dado de, ahorita viéndolo es muy pequeñito, de 5 centímetros, ¿ya? 5 centímetros de lado. Entonces tienen un dadito. Traten de sacarlo de la parte central de la muestra inalterada, de cosa que sea lo más inalterado posible, ¿ya? Y luego lo que sobra de muestra lo guardan para ensayos posteriores. Entonces, este dadito, ustedes lo tienen en una condición húmeda, ¿no es cierto? En una condición húmeda. Está húmedo el dado, ¿no? Los primeros datos que ustedes tienen que obtener son los siguientes. Ustedes saben de que los estados del suelo han estudiado, solo está compuesto por aire, está compuesto por agua y está compuesto por sólido, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen aquí, tienen relaciones, tienen volumen de aire, volumen del sólido y volumen del agua. Todo esto es volumen de vacíos y todo esto es un volumen de la muestra. Si nos vamos por este otro lado, tengo relaciones de peso, peso del aire, peso del agua, peso del sólido. Y a todo esto se llama peso de la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este ensayo? Con este ensayo tengo que determinar todas estas relaciones, si bien esto es 0, todas estas relaciones de peso y volumen, ¿sí? Todas estas relaciones de peso y volumen, las relaciones básicas. Entonces, lo primero que tengo que hacer, el primer paso, es llevar ese cubito a una balanza, ¿no es cierto? Lo llevo a una balanza y lo peso. Aquí está el cubito. ¿Qué dato voy a obtener? Peso húmedo, ¿no? Voy a obtener el peso húmedo. O sea, ya tengo, miren, este dato. Ya lo tengo calculado, el peso húmedo. ¿Qué otro dato puedo obtener en esa condición que se encuentra el cubito? ¿Qué otro dato? Peso seco no puedo porque tengo que secarlo. Peso del agua tampoco puedo. Volumen húmedo, ¿será que puedo sacar volumen húmedo del cubo? Si el cubo ustedes lo tallan de forma bien regular, o sea que se pueda medir, que sea perfectamente un cubo, el volumen de la masa aquí va a ser igual. Va a ser igual a por B por C. ¿No es cierto? Si lo tallan perfectamente, A por B por C.
base por el ancho, por la altura, ya tienen el volumen del cubo, ¿no? Pero lamentablemente en suelos es difícil. En suelos difícil tallar regularmente. Entonces no van a poder ustedes tallar un cubo así perfecto, va a ser difícil. Entonces para calcular el volumen de este cubo en condición natural, porque así se encuentra, está húmedo, yo tengo que apoyarme en el principio de Arquímedes. ¿Qué dice al principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido en un fluido desplaza un volumen igual al del cuerpo sumergido. O sea que si yo tuviera esto, imagínense que no es suelo, imagínense que es un dado de plástico. Si yo ese dado de plástico lo meto en un recipiente con agua, si acá tengo agua, y meto el dado aquí, ¿sí? Meto el dado aquí que tiene un volumen 1, ¿sí? Meto el dado en el interior del agua. Aquí va a haber un desplazamiento del agua, ¿no es cierto? Aquí voy a tener un desplazamiento de volumen de agua. Volumen 2 es igual a volumen de agua desplazada, si quieren coloquen, desplazado, ¿no? Donde yo puedo decir que por el principio de Arquímedes ese volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Correcto? El volumen de agua desplazada es igual al volumen del cuerpo sumergido, por principio de Arquímedes. Yo no puedo hacer eso con suelo, porque si le meto este cubito al agua, el suelo se va a disolver y no me va a poder calcular un volumen real. Entonces, en vez de utilizar agua, ¿sí? Si esto es agua, yo voy a utilizar mercurio líquido. ¿Sí? Voy a utilizar mercurio metálico líquido. ¿Conocen el mercurio metálico líquido? Y esto es lo que hay en laboratorio. ¿Sí? Hay mercurio metálico líquido, ¿no? Perdón. Entonces yo voy a utilizar ese componente para hacer Arquímedes. Y hago el mismo proceso, ¿no? Agarro, ya tengo el cubito listo, tengo mi recipiente, ¿sí? Que lo voy a colocar en otro recipiente mucho más grande, ¿no? Ahí está, mucho más grande. Y el primer recipiente lo voy a llenar con mercurio metálico. ¿Sí? Este es el Hg, mercurio metálico. ¿Qué dato tengo que tener? Tengo que tener de este Hg su peso unitario. Busquen a ver cuánto es el peso unitario del mercurio en condición natural. Es un material bastante denso, que inclusive yo lo puedo colocar encima del recipiente lleno de mercurio y esto no va a poder introducirse porque la densidad es bastante alta. Si no me equivoco es 13.50 y algo, 56 creo, gramos sobre centímetro cúbico. Sí, es bastante pesado, es 13 veces más pesado que el agua, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay en laboratorio una plaquita que tiene 3 apoyitos. Sí, ahí está la placa, tiene 1, 2 y 3. Y yo con esa plaquita tengo que presionarla hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo presione? Y aquí yo tengo el vaso con mercurio y tengo la placa aquí con 3 apoyos, que es lo que van a empujar el suelo. Y el cubito se va a entrar aquí. Este es el cubo de arcilla. Y como ha entrado en este recipiente que está prácticamente en el borde, va a haber un desplazamiento, ¿no? Va a haber un desplazamiento de volumen de mercurio. ¿Sí? Entonces aquí va a haber un mercurio desplazado. ¿Sí? Un mercurio desplazado, ¿no? Ahora, por principio de Arquímedes,
Si yo calculo el volumen de este mercurio desplazado, va a ser igual al volumen de la muestra sumergida, ¿no? Entonces yo puedo decir de que el peso unitario del mercurio desplazado va a ser igual a el peso del mercurio desplazado dividido entre el volumen del mercurio, ¿no? Esta es una fórmula de peso y volumen simplemente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito calcular el peso de ese mercurio desplazado. Entonces yo me voy a una balanza, saco cuidadosamente el cubito del mercurio, lo coloco, saco el vaso y solamente me quedo con el recipiente más grande. Y en dicho recipiente, ¿qué va a quedar? Solamente mercurio desplazado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a determinar acá? Voy a determinar el peso del mercurio desplazado. ¿Sí? Ya tengo el peso del mercurio desplazado, entonces ya he terminado el ensayo, ¿sí? Ya he terminado, y lo que tengo que hacer ahora es calcular el volumen del mercurio desplazado. Entonces yo tengo de que el gamma Hg va a ser igual al peso Hg dividido entre el volumen del mercurio, ¿no? Entonces de aquí yo despejo volumen del mercurio desplazado es igual a peso del mercurio desplazado dividido entre el peso unitario del mercurio, que es un dato. Y si no es un dato, lo puedo calcular igual, ¿no? Y esto aquí es igual al volumen de la muestra sumergida. Entonces con eso yo calculo el volumen de la muestra sumergida. ¿Qué dato tengo? Ya tengo este dato de acá, ¿no? Entonces ese es el paso 1, calcular el peso húmedo. El paso 2, calcular por principio de Arquímedes el volumen de la muestra del material. ¿Está claro hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, Junior. Sí, Junior. Pues bien. Sí, Inge. Seguimos. Como tercer paso, ese cubito que está húmedo, ustedes lo tienen que llevar al horno. Colocan el cubito en un recipiente. Obviamente tienen que limpiar lo que no quede restos de mercurio en los intersticios del cubo, que esté completamente suelo, sea suelo el cubito. Y luego esto lo llevan al horno, ¿no? Como tercer paso. Lo llevan al horno y lo secan. ¿Por qué tiempo? Hasta que esté seco. No sé, va a durar un día, mediodía, depende de la temperatura del horno, ¿no? Y luego lo llevan a una balanza, ¿sí? Y determinan el peso seco del cubo. Peso seco. Determinan el peso seco. Se van a su diagrama de fases. Ya tengo peso húmedo. Ya tengo peso seco. ¿Puedo calcular el peso del agua? Como paso 4. ¿A qué es igual el peso del agua? Peso húmedo menos peso seco, ¿no? Tengo peso seco y tengo peso húmedo, que es lo primero que hice anteriormente. Entonces hago la diferencia de este dato, acá está, de este dato con el peso seco y ya tengo el peso del agua. Entonces ya he calculado todas las relaciones de peso. Ahora me toca calcular las relaciones de volumen, ¿sí? Vamos con el otro paso, paso 5. Calcular el volumen del agua. ¿Cómo calculo el volumen del agua? Yo sé que el peso unitario del agua, ¿a qué es igual? Peso del agua dividido entre el volumen del agua, ¿no? Y aquí yo puedo decir de que el volumen del agua, ¿a qué es igual? Al peso del agua dividido entre el peso unitario del agua. Entonces, ¿tengo peso del agua? Si lo tengo, es el dato que había sacado anteriormente. Aquí está,
¿no? Aquí está el dato. Entonces, con eso yo puedo calcular tranquilamente el volumen del agua, que esto es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿qué dato ya tengo? Ya tengo prácticamente este volumen del agua. ¿Sí? Ya tengo volumen del agua. ¿Qué me falta calcular? El volumen del sólido, como paso 6. ¿Cómo calculo el volumen del sólido? ¿Alguna idea? A ver, por ahí. Algunos tal vez me van a decir Arquímedes, del cubito seco. No puedo hacer Arquímedes porque ese cubito tiene aire y tiene sólido en su estructura. Y si yo hago Arquímedes, voy a calcular el volumen del aire más el volumen del sólido. Entonces, yo quiero solamente calcular el volumen del sólido del cubo. Pero yo tengo otro dato, no sé si se acuerdan. Miren, de este mismo cubo, el cubo grande, ¿se acuerdan? Nosotros previamente a este ensayo hicimos otro ensayo para calcular la gravedad específica, ¿no? Si yo sé de que gravedad específica es igual a... Inge, no se le escucha. Ya, ahorita corrijo. Ahora sí me escuchan. Sí, Inge, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, gravedad específica es igual a peso del sol, peso unitario del sólido dividido entre peso unitario del agua. Y si yo desarrollo esto, es igual al peso seco sobre volumen del sólido por el gamma del agua, ¿no? Y si yo quiero despejar de aquí volumen del sólido, ¿a qué va a ser igual? Al peso seco por G sub S por el gamma del agua. Entonces, con esto yo ya calculo el volumen del sólido. ¿Por qué? Porque tengo gravedad específica. Es un ensayo de laboratorio, ¿no? Un ensayo de laboratorio que hice, el laboratorio 3 sería, ¿no? Ya tengo ese dato del cubo. Entonces, con eso puedo calcular el volumen del sólido. Y si tengo volumen del sólido, entonces ya tengo esta relación, ¿no? Ya tengo esa relación. Miren, tengo volumen del agua, tengo volumen del sólido y tengo volumen de la muestra, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora el volumen del aire como paso 7. Volumen del aire no tengo, pero yo sé de que el volumen de la muestra es igual al volumen del sólido más volumen del agua más volumen del aire. Yo de aquí puedo despejar el volumen del aire, que va a ser igual al volumen de la muestra, menos el volumen del sólido, menos el volumen del agua. ¿Tengo todos estos datos? Los tengo. Tengo el volumen de la muestra, tengo del sólido y tengo del agua. Por lo tanto, ya calculo el volumen del aire. Y en el paso 8 ya calculo el volumen de vacíos, que va a ser igual al volumen del aire más el volumen del agua. Entonces, con eso yo completaría prácticamente todos los datos de relaciones de volumen, ¿no? Ese es el análisis que me tienen que hacer, el ensayo que me tienen que hacer, y con esto tienen que calcular todas las relaciones de peso y volumen. ¿Qué van a calcular de su cubo? La humedad, relación de vacío, porosidad, grado de saturación, grado de aireación. Van a calcular peso unitario húmedo, peso unitario saturado. Van a calcular peso unitario seco, densidad seca, densidad efectiva. ¿Qué más me falta? Todas las relaciones de peso y volumen, que nosotros lo hemos visto en la parte teórica. ¿Por qué? Porque todas estas relaciones de peso y volumen salen en función de todos estos datos, ¿no? Y lo hemos podido demostrar
en la clase teórica que hemos visto hace semanas atrás, ¿no? Ese es el trabajito que vamos a hacer. La verdad que nos hemos atrasado con la parte del laboratorio. Normalmente en semestres normales, el primer parcial prácticamente nosotros cubríamos hasta clasificación de suelos, o sea, ya hacíamos granulometría y hacíamos granulometrías y hacíamos, ¿cómo se llama límites de consistencia, y con eso clasificábamos los suelos, ¿no? Pero en este caso prácticamente estamos atrasados casi con 2 laboratorios, ¿ya? Pero eso lo vamos a compensar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces yo me voy a quedar conforme con que ustedes me presenten hasta el laboratorio 4. ¿Cuándo va a ser la presentación? El día lunes 21. Sí o sí tiene que ser lunes 21, porque yo el día miércoles 23 ya tengo que estar subiendo notas al sistema. Entonces les pido por favor que me hagan llegar sus informes en físico lo más temprano posible, ¿ya? La fecha de examen. ¿Qué han podido conversar con la fecha de examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Qué han decidido? Ingeniero, lo recibido tiene que ser horario de clase, ya que van a ser presenciales los exámenes. En horario de clase, dice, no, pero voy a ver los horarios porque, a ver, el horario donde tenemos mayor tiempo, estamos hablando, ¿qué día? El miércoles. Miércoles, perdón. Sí, miércoles. Ya está bien, no tengo nada el día miércoles en la tarde de 5 a 7:15, ¿está bien? ¿O más temprano? La verdad que a mí me da lo mismo, si lo hacen más temprano o más tarde. Está bien de 5 a 7 entonces, de 5 a 7:15, ¿ya? De todas formas, mañana tenemos clases presenciales, ¿no, Villarroel? Sí, ingeniero. ¿Ya? Mañana entonces vamos a coordinar bien todo lo que es el tema de presentación. Vamos a terminar todo lo correspondiente a clasificación de suelos el día de mañana. Y el día viernes, bueno, mañana también vamos a hacer algunos ejercicios prácticos tipo examen. Y el día viernes vamos a seguir haciendo ejercicios prácticos de todo lo que hemos avanzado y lo que se va a evaluar el próximo miércoles. ¿Les parece? Sí. Ya, bien jóvenes. Entonces vamos a quedar ahí por hoy día y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 5 de la tarde en la universidad, en la EMI. Bueno. Ingeniero. Sí. Una pregunta. Con el El otro día, mañana se lo llevamos para presentárselo en físico. Sí o sí me lo tienen que llevar mañana, pero tenían que haberlo cargado a la plataforma. Sí, pero no. ¿Por qué no pudieron cargarlo? Porque no había dónde. Yo la verdad Sistema pensé que solo era en físico. La plataforma estaba abierta para que ustedes puedan cargar el documento. Esperamos cuando iba a subir recursos. No había nada. Deme un segundo. Yo tenía entendido que la plataforma ya estaba como para que ustedes puedan cargar el documento. Y si yo he encontrado personas que han cargado el documento, así que no hay tutía, como dicen. Es que inclusive Por WhatsApp. Si no lo,
un ratito, déjeme verificar. ¿Dónde está? Práctico. A ver. Finalizado, se cerró. Calificaciones. Práctico. 1. Aquí está. Aquí tengo alumnos que han cargado la plataforma y hay varios. Alvarado, por ejemplo, Espinosa Guzmán, han cargado el práctico a la plataforma en horario y fecha indicada. Así que si ustedes no han cargado es porque no lo tenían listo o no lo habían terminado, ¿no? Yo, ingeniero, se lo mandé por correo. Si lo han mandado por correo es válido. Ya. No hay problema, ¿no? Porque pero las personas que no cargaron o no enviaron al correo, ¿sí? Pasa que en el recurso no había como para subir como tal, simplemente era texto y lo que la mayoría hicimos fue pegar el link y por si acaso yo también se lo envié a su correo. O sea, lo último que hicimos es pegarle el enlace del documento porque no se podía cargar como tal. A ver, jóvenes, a ver, atiéndame algo. Ustedes, ¿hace qué tiempo están en la virtualidad? Hace más de 2 años están en la virtualidad y yo no creo que en anteriores cursos o en otros cursos tengan que cargar el documento como tal a la plataforma. Siempre se ha cargado un link, un enlace de OneDrive para no cargar mucho la plataforma. ¿Es así, no es cierto? Primera vez nuestro ingeniero va a disculpar. Ingeniero, primera vez. A varios tuvimos problemas con eso. Por eso yo ese mismo día le escribí. O sea, obviamente los problemas van a surgir si ustedes después quieren cargar a última hora el documento, ¿no? Ahora, yo pienso que el problema hubiera sido generalizado si nadie hubiera cargado, pero yo veo en la plataforma y más de la mitad del curso ha cargado sin problema el práctico. Más de la mitad del curso ha cargado. O sea, aquí no hay excusa, no hay que yo no sabía, que no se podía y que más acá. Ahora, si nadie hubiera logrado cargar, entonces ahí les doy toda la razón. Pero hay personas que han cargado a la plataforma. Para ustedes, obviamente, si van a esperar hasta el último momento en querer cargar un documento, igual que en los exámenes, pues no van a poder. Ahora, lo otro, si han enviado directamente a mi correo, es válido. Yo voy a verificar el documento en físico, voy a verificar con lo que ustedes cargaron a la plataforma o enviaron al correo y si es el mismo, no se preocupen, han presentado en fecha y hora indicada. Bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana en horario de clases, por favor. Se cuidan mucho. Hasta luego. Chao, chao.